Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga ricamente. Hoy nos juntamos nuevamente como iglesia, el Centro Familiar Cristiano, para estudiar juntos la palabra del Señor y recibir el consejo que Él tiene para nuestra vida. Vamos a leer en Segunda Reyes capítulo 7 y continuaremos con la historia que dejamos la semana pasada en el capítulo 6. Dice así, Segunda Reyes capítulo 7, verso número 1. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seah de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, sería esto así. Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese el estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros, he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda, y de allí tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro, en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre. Y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo, cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo, tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán, como toda la multitud de Israel que ya ha perecido, y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios diciendo, id y ved. Y ellos fueron, y lo siguieron hasta el Jordán, y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos, de enseres de los sirios, que habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seahs de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios, cuando el rey descendió a él. Aconteció pues, de la manera que el varón
de Dios había hablado al rey diciendo, 2 seah de cebada por un siclo y el seah de flor de harina será vendido por un siclo a la mañana en estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual el príncipe había respondido al varón de Dios diciendo, si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Vamos a elevar una breve oración para que el Señor nos bendiga. Señor, entregamos este tiempo en tus manos y queremos que bendigas tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, nos encontramos con la continuación de la historia del capítulo 6. Recordamos que el pueblo de Israel, específicamente la ciudad de Samaria, la capital del reino, estaba en un sitio. El rey de Siria, Ben-Hadad II, con todo su ejército y su poder militar, habían sitiado la ciudad. Esto había generado un caos terrible en toda la ciudad porque el hambre los consumía, a tal punto que leímos el atroz hecho de una mujer que comió con otra mujer a su propio hijo. El rey no tenía palabras de consuelo ni palabras de salvación para la nación y de veras no sabían qué hacer. El rey Jorán quiso hacer responsable a Eliseo, porque seguramente Eliseo le habrá dicho, no te rindas, esperen, reflexionen, arrepiéntanse de sus pecados, pónganse a cuentas con el Señor, y el Señor les dará la salvación, y el Señor los ayudará. Bueno, cuando esto no estaba sucediendo, lo de que el Señor los librara y que la nación siria se fuera y todo lo demás, entonces lo quisieron hacer responsable y el rey dio la orden de que le cortaran la cabeza al profeta. Y el Señor lo libra, porque cuando lo va a buscar el sirviente del rey, luego llega el rey, estaban los ancianos, los dirigentes religiosos de la ciudad, las personas de experiencia, las personas reconocidas con autoridad para juzgar cuestiones del pueblo. Entonces no se atrevió a tocarlo al profeta, y el profeta profetiza que al otro día se iba a vender a un precio razonable, lo que en este momento no había. Y entonces uno de los cortesanos del rey dijo, si Jehová abriera la ventana de los cielos, aún esto podría ser así, poniendo en tela de juicio la palabra profética de Eliseo que venía de parte de Dios. Y aquí una lección muy importante. Cielos y tierra podrán pasar, dice el Señor Jesús, mas mi palabra no pasará. La palabra de Dios siempre se cumple, a corto o a largo plazo. No podemos desafiar. Y la falta de fe, por eso dice la Escritura que lo que no proviene de fe es pecado. Esta falta de fe en la palabra del Señor significó para este hombre la sentencia que vino de parte del Señor, ¿no? Lo verás, pero no comerás. Y la gente al salir de la ciudad lo atropella y muere. Cuando estaba toda esta situación así, se nos cuenta el relato de 4 leprosos que dijeron morirnos acá y morirnos en el campamento de los sirios, porque si vamos hasta nos pueden matar de última, morimos de todas formas, pero tal vez tengan de nosotros misericordia y no muramos. Entonces se fueron, y cuando fueron al lugar y llegaron al lugar, resulta de que no estaban. El Señor había hecho oír como un ruido de un gran ejército que venía, y ellos pensaron de que el rey de Israel había hecho un pacto con otras naciones, como los egipcios y los heteos, y entonces huyeron despavoridos, dejando absolutamente todo, comida, riquezas, todo, caballos, asnos, dejaron todo y se fueron, ¿no? Ropa, todo.
Y entonces estos hombres fueron, tomaron el botín que pudieron juntar, lo guardaron, hicieron lo mismo otra vez, comieron, se llenaron, pero dijeron en el verso número 9, no estamos haciendo bien, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, dice, y entremos y demos la buena nueva a la casa del rey. Y vinieron pues y gritaron a los guardas de las puertas y dieron la información. El rey mandó a verificar, se verificó que era así, el pueblo salió, se abasteció y en menos de 24 horas todo el problema del sitio había quedado solucionado y el problema de la hambruna, cumpliéndose la palabra de Dios en boca del profeta. Y me gustaría en esta mañana que podamos usar como base la expresión y la actitud que tuvieron estos 4 leprosos. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos, no estamos haciendo bien. Y me gustaría que podamos reflexionar sobre la responsabilidad que nosotros tenemos de ser voceros, comunicadores, anunciadores de la buena noticia del Señor. Jesús, cuando comenzaba su ministerio, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, en el verso número 11, dice que él predicaba de esta forma: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia, es una buena noticia que debe ser predicada y debe ser oída. ¿Predicada por quién? Por los hijos de Dios, por aquellos que han sido comisionados con esta responsabilidad. ¿Oída por quién? Por aquellos que necesitan, las personas que se encuentran lejos de Dios, que no son hijos de Dios, que necesitan nacer de nuevo y necesitan, sobre todas las cosas, el perdón de los pecados para reconciliarse con Dios a través del Señor Jesucristo. La iglesia tiene una responsabilidad muy grande. El Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, vuelca aquellas cosas que él consideró que eran las más importantes. Y si bien se estuvo manifestando durante 40 días antes de ascender a los cielos, dando muestras indubitables de que él había resucitado de entre los muertos, cuando estuvo en el Monte de los Olivos, cuando él fue recibido en una nube al cielo, antes él les dijo en Mateo 28, verso 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el verso 18 había dicho también, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y da la gran comisión, expresada por Mateo de esta forma: id a todas las naciones. Y allí naciones es la palabra griega etnos, es decir, no naciones en sentido geográficas, sino de etnias, porque una nación, geográficamente hablando, puede ser identificada como tal, pero dentro puede tener un montón de grupos étnicos culturalmente diferentes, aunque hablan diferentes idiomas. Y de esta forma, el Señor pone una visión clara de la responsabilidad de la iglesia, de que cada expresión cultural, idiomática, en cualquier parte donde se encuentre, tienen que tener la oportunidad de oír el Evangelio, la buena noticia, y tienen que transformarse en discípulos de Cristo. Es decir,
nosotros no solamente predicamos, sino tenemos la intención, y el Señor nos marca, de que las personas que oyen el Evangelio lleguen a ser discípulos de Cristo. Por lo cual, también esas personas, luego que han creído en el Señor, deben bautizarse en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y esas personas deben ser enseñadas. ¿Por quiénes? Por aquellos que fueron enseñados primero. Aquí el Señor le dice, yo les enseñé a ustedes. Ahora ustedes deben enseñarle a otras personas lo que ustedes han escuchado de parte mía. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, tenemos la responsabilidad de hacer discípulos de Jesús, seguidores de Jesús, y no dejarlos, sino acompañarlos en el proceso del crecimiento. Y en esto es muy importante la tarea que hace la iglesia de crear espacios donde la gente que abraza la fe pueda recibir el conocimiento, la instrucción, pero no solamente la información teológica y bíblica, sino también el acompañamiento humano. ¿Por qué? Porque la persona es incorporada en el reino de Dios, pero también en la iglesia. Y la iglesia es la expresión física de Cristo, el cuerpo de Cristo, donde los hermanos en la fe lo abrazan, le dan el calor familiar y lo toman de la mano y le van enseñando cómo caminar en la vida cristiana. Así que nuestra responsabilidad como iglesia es hacer discípulos del Señor, bautizarles y enseñarles la palabra del Señor que nosotros hemos aprendido. En Marcos capítulo 16, verso número 15, tenemos la gran comisión desde otra perspectiva, también dada por el Señor antes de ir a los cielos. Y les dijo, dice el verso número 15 de Marcos 16, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Se nos dice aquí de que tenemos un mensaje y que tenemos que predicarlo, proclamarlo. Es el evangelio, la buena noticia. Recordamos que estos 4 leprosos tenían un mensaje. Hay provisión en el campamento sirio. Podemos ir y tomar gratuitamente de estos alimentos y salvarnos de la muerte. También hay un mensaje concreto de buena noticia para los hombres de todo el mundo, que hay salvación en Cristo Jesús, que no hay otro nombre debajo del cielo, dice Hechos 4:12, dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente Jesús. Jesús es el Salvador. Jesús es la gran buena noticia. Y esta noticia debe ser transmitida tal cual como es. Esta buena noticia, primero, se plantea desde la posición en la cual el hombre se encuentra. El hombre se encuentra en una situación desesperante, tal como la que vivían los israelitas. Se encuentran sin esperanza, se encuentran sin salvación, se encuentran debilitados, se encuentran desvalidos, hasta haciendo cosas que muchas veces parecen irracionales, como las que hicieron esas mamás. Pero cuando uno reconoce este estado calamitoso, espiritual, en la cual se encuentra el hombre con un corazón que permanentemente está volcado al pecado y está alejado del Señor, la buena noticia es que en Cristo Jesús hay salvación y hay vida eterna. Jesús decía, arrepentíos. Sí, el arrepentimiento es algo que debe estar en nuestra prédica como una condición importante, es el reconocimiento de que hemos vivido equivocadamente.
es el reconocimiento de que hemos dado las espaldas a Dios y tenemos que girar en nuestra vida en un sentido diferente hacia Dios. Es tener un dolor, una angustia por habernos equivocado en nuestra vida. Y tenemos que usar el arrepentimiento como una actitud insustituible. No es solamente que nosotros reconocemos que nos hemos equivocado, sino de que estamos arrepentidos, significa que no lo queremos volver a hacer, que queremos cambiar de veras nuestra vida, queremos hacer un giro, queremos tener una conversión. De eso habla arrepentimiento. Y Jesús decía, y creed. Y el creer realmente es algo muy importante. El que creyere, dice aquí, y fuere bautizado será salvo. El poner nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. El mensaje del Evangelio habla de la condición depravada, sin esperanza que el hombre tiene delante de Dios porque es un pecador que está muerto espiritualmente y está ciego espiritualmente y necesita la salvación. Cristo es la respuesta de Dios a la condición del hombre. Él murió por nuestros pecados, derramó su sangre en la cruz y todo aquel que se acerca a Dios a través de Cristo y del sacrificio de Cristo, recibe el perdón de los pecados porque Cristo muere en su lugar y al pecador se le imputa la justicia de Cristo, la pureza de Cristo y Dios otorga el perdón. ¿Por qué? Porque Cristo es el que paga nuestra deuda delante de Dios, es el que nos reconcilia con Dios. Por eso Él promete a todo aquel que cree en Él darle vida eterna, hacerlo pasar de un estado de muerte espiritual a vida espiritual, como dice en Juan capítulo 5, verso 24. Es decir, nos da una nueva vida. Este mensaje es el que tenemos que proclamar. No es que la gente venga a la iglesia, que la gente sea más buena, que crea en Dios, que la gente se arrepienta, que la gente crea en Cristo. Él es el único Salvador. Y cuando es consciente de su condición delante del Señor, entonces de veras que se arrepentirá y tomará el salvavidas, que es Cristo Jesús, el único que puede salvar. Tenemos también en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, en el verso número 46, lo que podríamos decir es otro aspecto de nuestra responsabilidad al tener que compartir la buena noticia. Dice así la Escritura. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre arrepentimiento y perdón de pecados, noten eso, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas, dice el verso número 48. Y en el 49 dice, he aquí yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Está hablando específicamente de la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés. Ahora, notemos esto, que él dice, tienen que comenzar en Jerusalén, pero tienen que ir a todas las naciones. Es decir, se comienza en el lugar más cercano, pero la idea es que la iglesia del Señor pueda ir yendo a más lugares, a lugares más distantes, a aquellos que tal vez nunca han oído el mensaje del Evangelio. Y en las tareas más distantes se coloca allí el trabajo de los misioneros. Los misioneros son personas que han sido llamadas por el Señor a hacer tareas pioneras, compartir el Evangelio y establecer comunidades de fe, es decir, plantar iglesias. Iglesias que deben tener tres características fundamentales. En primer lugar, estas iglesias deben ser iglesias autopropagables, es decir, grupos de personas que comparten por iniciativa propia su fe a otros. Autogobernable, porque de su propio
de su propio cuerpo local, van a salir los líderes que van a darle dirección a la obra, y también debe ser autosustentable, es decir, que generará todas las cosas que necesita para poder funcionar como iglesia. Y en el contexto de una familia de iglesias, como nos ha pasado a nosotros, en la fundación de varias iglesias, existe una interdependencia en donde nosotros mantenemos relaciones afables con iglesias madres, iglesias hijas, iglesias hermanas. No es una isla una iglesia, sino que tiene que interrelacionarse con las demás iglesias cristianas. Así que la gran comisión en el transmitir las buenas nuevas nos da la indicación de que se comienza en Jerusalén, pero la idea es que la iglesia pueda crecer en su tarea de compartir las buenas nuevas con otros, y la tarea misionera que hace la iglesia, o apoyando a aquellos que hacen obra misionera, puede ser parte de todo esto. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 20, en el verso número 21, el Señor Jesús nos dice lo siguiente: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús fue un transmisor de buenas noticias, y él fue enviado por el Padre. Y él dice, bueno, el Padre me envió a dar buenas noticias, a transmitir la buena nueva. Bueno, ahora yo os envío a ustedes a transmitir esta buena noticia. Y cuando uno ve al Señor como un modelo de transmisor de buenas noticias, vemos que Él, para poder hacerlo, tuvo que pagar un precio. Pagar el precio de dar este paso de renunciamiento a toda la legítima gloria del cielo que él disfrutaba, del reconocimiento y tributo y gloria de los ángeles que le daban, de ese ambiente maravilloso de la gloria celestial. ¿Para qué? Para venir a un mundo pecador, nacer y ser como uno de nosotros, semejante pero sin pecado, y vivir en un contexto hostil, nocivo, de un pueblo al cual vino, pero ese pueblo de Israel no le conoció, a una nación romana que también no lo reconoció, y que en ese contexto vivió una vida sin pecado, renunciando, digamos, aún a la comodidad de su propio hogar para hacer una tarea de tipo apostolar, misionera, junto a sus discípulos, predicando la palabra del Señor durante más de 3 años, y luego morir en una cruz por cada uno de nosotros. Él tuvo un espíritu de renuncia. Siendo rico, dice la Escritura, se hizo pobre, para que en su pobreza fuésemos enriquecidos. Él es el modelo del comunicador de buenas noticias. De veras que es así, ¿no? Dejó de pensar en sí mismo, como el caso de los leprosos. Los leprosos dejaron de pensar en sí mismos y comenzaron a pensar en que había otros que se podían beneficiar de lo que ellos pudieran hacer. Y fueron a comunicar este mensaje. No se lo guardaron para ellos, no fueron egoístas, sino que renunciaron a su egoísmo o a pensar en ellos y pensaron en a cuántos podían beneficiar. Hermanos queridos, de la misma forma nosotros. La salvación no es solamente para nosotros, es para compartirla. Hemos recibido su salvación, hemos aceptado nuestra misión, dicen. Es decir, tenemos una responsabilidad de comunicarle a los demás lo que nosotros hemos recibido. Y esto que nosotros hemos recibido no es algo para callarlo, como decían los leprosos. No podemos callar. Tenemos que transmitirlo. Y tenemos que enfocarnos en las necesidades de otras personas. De veras,
Esta es una buena noticia porque es una noticia de salvación, de que hay un cambio, que hay algo diferente cuando nosotros nos acercamos a Dios a través de la persona y de la obra del Señor Jesucristo. Y qué importante que haya en la iglesia personas que estén dispuestos a renunciar a comodidades legítimas, pero que se dejan de lado por amor a Dios y por amor a las personas. Y en este momento quiero hablarle a la persona que está sintiendo que Dios le está llamando, a la persona que ha comenzado a oír la voz del Señor, que pide algo más de tu vida. Yo te invito en este día a poner tu vida como una ofrenda al Señor y decirle: Señor, si tú quieres, úsame como un vocero que comunica las buenas noticias. En un momento de mi vida, a mí y a Alicia, el Señor nos hizo un llamado. Ese llamado era como, al principio, una pequeña ola que azotaba nuestro corazón, pero luego se transformó en una marea que nos llevó a dejar todo para seguir la voluntad del Señor. Tal vez vos que me estás escuchando sientas que el Señor te está llamando. En este día te invito a rendir tu corazón al Señor. Y termino con las palabras bien conocidas de Hechos 1:8, porque el Señor no nos deja hacer esta tarea solos. Él dijo: yo estoy con ustedes, yo tengo toda potestad, pero él dijo también: y me seréis testigos, recibiréis poder, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder. El poder es la presencia de la persona de Dios, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, que nos dinamiza, que nos capacita para ser poderosos testigos del mensaje de la buena noticia que Dios nos ha dado. Mis queridos hermanos, el Espíritu de Dios está en nosotros, y como hemos aprendido en nuestros estudios bíblicos sobre el Espíritu Santo, el Señor desea que vivamos diariamente llenos del Espíritu. Esto significa controlados por el Espíritu Santo. Y cuando estamos bajo la dirección y la guía, andando en el Espíritu, somos testigos eficaces, voceros poderosos de buenas noticias que los hombres escucharán y que los hombres, por nuestro testimonio, podrán abrazar la fe. El día martes, en el devocional de la semana pasada, reflexionamos sobre Jonás, cuando él decía en el vientre del pez, en el capítulo 2, la salvación pertenece a Jehová nuestro Dios. Es verdad, él tuvo que descubrir que Dios lo podía salvar sacándolo del pez, pero también él podía salvar a los ninivitas. Solo se necesitaba un vocero fiel a Dios que comunicara el mensaje de la buena noticia. Y hermanos, de la misma forma, la salvación que pertenece a Dios, Dios es el que da nueva vida, el que salva a las personas, utiliza personas como vos y como yo para comunicar este mensaje, que hay vida en Jesús, que hay salvación en Jesús, que hay vida después de la muerte, que la reconciliación con Dios es posible, que podemos nacer de nuevo y podemos ser parte del reino de Dios. Ese mensaje el Señor no se lo dio a los ángeles para que lo compartan, nos lo dio a nosotros. Y San Pablo decía en 1 Corintios, capítulo número 9, verso número 16, estas palabras: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Ay de mí, me es impuesta necesidad. Fíjense lo que él dice. El Evangelio, la buena noticia, sentía una carga especial por anunciar el Evangelio. Pensemos
mis queridos hermanos, en las personas que hoy van camino al infierno. Van en ese camino ancho, como decía el Señor, que lleva a la perdición. Nosotros somos como esos leprosos, que recibimos el alimento, que recibimos la vida, la provisión del Señor, la salvación del Señor. Ahora es tiempo de no callar. Es tiempo de buena noticia. Hacemos mal si callamos. Tenemos que transmitir el mensaje, comenzando desde Jerusalén. Te pregunto, ¿hay en tu casa alguna persona que no abrazó la fe todavía? ¿Que no se convirtió al Señor todavía? ¿Hay algún familiar de esa tu familia extendida que todavía no conoce al Señor y que si muere en este momento va al infierno? ¿Hay algún compañero de trabajo, algún compañero de estudio de la escuela, algún vecino, algún amigo que no abrazó la fe todavía? Es nuestra responsabilidad como atalayas, como voceros de buenas noticias, que compartamos el mensaje y que sintamos esa premura interior de anunciar el Evangelio y decir como Pablo, ay de mí, si no anuncio el Evangelio. Te invito en este día a sentir la responsabilidad de ser un comunicador de buenas noticias, tratando de que a través de tu trabajo para Dios y de tu testimonio como hijo suyo, de ser el instrumento para que hayan personas que acepten ser discípulos de Jesús. Comparte el Evangelio puro, transmitiendo este mensaje a la gente. Comenzando desde Jerusalén, desde tu Jerusalén, de los más cerca hasta los que están más lejos. Tenés que estar dispuesto a renunciar a todo lo que impida que esto pueda ser así y con el poder del Espíritu Santo comunicar este mensaje que dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Te invito a que oremos en este día al Señor, poniéndonos a su disposición para obedecer este mensaje que tenemos que transmitir. Señor, quisiéramos en este día darte gracias, porque así como los leprosos obtuvieron la salvación y luego que la tuvieron, transmitieron la buena noticia para que otros la pudieran disfrutar, nosotros también hemos recibido la salvación, una gran salvación, dice tu palabra. Pero no quisiéramos guardar esta salvación para nosotros, quisiéramos transmitirla para que otros reciban el perdón de los pecados y la vida eterna. Señor, despiértanos, que podamos decir como Pablo, ay de mí, si no anunciare el Evangelio. Te rogamos que nos uses como voceros en diferentes lugares donde estemos, abras puertas para que podamos comunicar el mensaje de la salvación. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios te bendiga.